La planchada, guardia nocturna en el piso cerrado. La primera vez que la vi no fue en una aparición, fue en mi expediente. Alguien firmó una orden con letra perfecta y una rúbrica que no se usa desde hace décadas. Cuando pregunté quién la había emitido, me dijeron un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Dicen que es la enfermera que llega cuando todo está perdido y deja a los pacientes impecables, listos, pero no para el alta. Si alguna vez estuviste en un hospital a medianoche, cuéntame en los comentarios si sentiste ese frío. Antes de seguir, suscríbete y deja tu like para que esta historia llegue a más personas. Aquí comparto casos reales y lo que te voy a decir puede ayudarte a mirar de otra forma a quien cuidas o a quien te cuida. Yo estaba en turno de madrugada en un hospital antiguo del centro del país. Las paredes olían a cloro y a pasado. Mi trabajo era revisar signos, reponer sueros, escuchar a quienes, entre analgésicos y recuerdos, confiesan a oscuras. Aquella noche, el piso estaba más silencioso de lo normal. No hay silencio más ruidoso que el de un hospital cuando todos duermen menos tus pensamientos. En la estación de enfermería, el reloj marcaba una hora que no quiero recordar. Yo me concentraba en las alarmas bajas y en los pasos que no deben escucharse pero se escuchan cuando el pasillo decide hablar. Fue entonces cuando oí el roce de tela muy almidonada, un sonido que no corresponde a los uniformes actuales. Lo seguí por el pasillo. Se detuvo frente al 214, un cuarto clausurado por remodelación. El sello estaba intacto, la cinta cruzada como advertencia. Del otro lado, algo se movía con precisión. No golpeaba ni arrastraba. Era un vaivén cuidadoso, casi maternal. Pensé en reportarlo, pero la intuición me jaló un paso más. Un paciente del 212 llamó con el botón y el monitor marcó una leve caída en la saturación, como si el aire también hubiera decidido contener la respiración. Me acerqué con la excusa de verificar una fuga, pero en realidad seguía un murmullo que parecía planchar las arrugas del aire. La puerta del 214 tenía un sello amarillo cruzado y, aún así, sentí que detrás ocurría un procedimiento meticuloso. Un golpeteo suave, metálico, como de pinzas chocando en una charola, dibujó un ritmo. Lo sé porque lo seguí con la respiración. Al intentar abrir, el sello seguía intacto. Me incliné para escuchar mejor y olí almidón, ese olor limpio que no usamos ya. Una compañera me vio pegada a la puerta y murmuró: no la llames. Pregunté a quién. A la que no perdona descuidos, dijo. Diles a tus manos que hoy no tiemblen. El rumor tenía nombre propio, la planchada. No la caricatura, sino la que visita hospitales nacidos cuando aún se cosían heridas con hilos de seda. Dicen que en vida fue tan estricta con la técnica y la presentación que cayó en su propio orgullo. Otros cuentan que se enamoró de un médico que la dejó plantada y ese abandono la volvió sombra. No sé qué versión prefieras, pero los relatos se parecen demasiado para ser casualidad. En todas aparece una enfermera impecable, uniforme almidonado, zapatos que no suenan, mirada que sí. Esa madrugada me tocó comprobarlo. La señora del 206, doña Carmen, estaba inquieta. No toleraba la mascarilla de oxígeno y llamaba a su difunto esposo con un tono que partía los nervios en dos. Entré a tranquilizarla y le acomodé la sábana. Entonces noté el doblez quirúrgico en la esquina inferior, esa técnica que solo he visto en manuales de enfermería antiguos. Pregunté quién la había dejado así. Doña Carmen sonrió con los ojos cerrados y dijo: gracias, niña, ahora sí puedo descansar. Le pregunté si alguien más había entrado. Contestó que la enfermera de blanco, la que huele a domingo. Salí con un nudo en la garganta. Revisé con mis compañeras si alguien había pasado. Negaron rotundo. Nadie. Yo misma llevaba guantes con olor a látex y crema barata, nada que ver con ese aroma a planchado de domingo. Quise racionalizarlo. Quizá una auxiliar quisquillosa. Quizá el recuerdo de la abuela. Así funciona el cerebro en lugares donde lo invisible paga la renta del miedo. Pero no era sugestión.
Media hora después, en el reporte de farmacia apareció una nota con letra cursiva antigua autorizando un cambio mínimo en la dosis de un analgésico. Exacta, sin tachones. Fui a la estación a revisar firmas. La rúbrica coincidía con la del expediente viejo que me había asustado al inicio del turno. A la derecha, en tinta casi gris, se leía un nombre que se menciona en voz baja. No lo repetiré aquí, por respeto. Lo que sí diré es que, desde ese momento, dejé de resistirme a la posibilidad de que alguien cruzara los pasillos desde otro tiempo no para asustarnos, sino para corregir la forma en que decimos adiós. Si quieres saber por qué se aparece y a quién elige, quédate. Lo que sigue no asusta por efecto de sonido, asusta porque te obliga a mirarte las manos. A las 3 con algo, el elevador hizo un viaje que nadie pidió. Sonó el timbre, se abrió la puerta y marcó un piso clausurado desde el sismo. Nadie se acercó, pero todas volteamos, como cuando alguien dice tu nombre en un cuarto donde pensabas estar sola. Fui yo. Caminé hacia él con esa mezcla de imprudencia y hambre de verdad que confundimos con valentía. Dentro, el espejo devolvió el reflejo de una estación encendida a medias y, por un instante, juraría que otra figura caminaba detrás de mí. Cuando el elevador decidió obedecer, no me llevó al piso clausurado. Se detuvo en el 2, frente a una puerta gastada. En la placa quedaban restos de letras que alguna vez dijeron Central de Enfermería. El pasillo parecía sostener la respiración. Avancé contando pasos para que la imaginación no corriera más rápido que las piernas. 12 hasta la esquina, 6 hasta la puerta doblada, 3 para llegar al carro de curaciones. Nadie. Solo una charola con pinzas alineadas, gasa y un frasco de alcohol que olía a otras décadas. Ahí ocurrió el primer diálogo. No con palabras. Con acciones. La sábana de la cama 2 se tensó sola, como si dos manos invisibles la alisaran hasta el ángulo exacto. Dejé la charola y dije en voz baja gracias por ayudar, pero dime si hice algo mal. Sentí un tirón leve en la muñeca, casi un gesto de corrección. Miré mis guantes y tenían una línea tenue de polvo blanco, como el trazo de una plancha sobre tela húmeda. No era amenaza. Era instrucción. Subí el suero un par de centímetros y el goteo se reguló en un ritmo que hasta el monitor pareció agradecer. Ese detalle me devolvió algo que había perdido: respeto. En salud, la prisa es una tentación. La técnica es un idioma que también consuela. La planchada, si era ella, hablaba ese idioma mejor que cualquiera. Me quedé mirando el borde de la sábana igual al de los manuales viejos. La luz parpadeó y sentí que me decían sigue, no te distraigas con el milagro, aprende. Antes de seguir hacia el punto de no retorno, te pido algo. Si esta historia te está atrapando y quieres que continúe compartiendo casos reales, suscríbete ahora y deja tu like. Me ayuda a que el algoritmo no tape estas voces y a que más gente sepa lo que aprendí esa noche. Lo que viene es el borde mismo del rumor, donde deja de ser leyenda y te exige elegir de qué lado estás. Volví al 206. Doña Carmen dormía serena, demasiado serena. Su monitor, en cambio, dibujaba un ritmo precioso, el que en los libros se celebra pero que en la vida real anuncia que el cuerpo ya no discute. Es la clase de perfección que aparece cuando la batalla se decide sin ruido. Tomé su mano y sentí calor, un calor que contradecía el pronóstico. Sobre esa contradicción, la vi. No como un espectro borroso, sino como una presencia exacta junto a la cabecera, cofia impecable, uniforme almidonado, mirada que revisa sin juzgar. Tuve miedo, sí, pero más que miedo sentí vergüenza. Repasé mentalmente cada procedimiento que hice esa guardia buscando el descuido que la llamara. Entonces escuché pasos. Era el residente con el carro de paro. Detrás venía la jefa con el ceño apretado. En la estación, la luz de código azul parpadeó para el cuarto 214, el clausurado. La paradoja me cortó el aire. Corrimos hacia allá. El sello amarillo seguía íntegro, pero por debajo de la puerta se filtraba ese olor a limpio que ahora ya sabía nombrar.
Nos miramos sin saber qué romper primero, el protocolo o la cinta. La jefa ordenó verificar cámaras. En el monitor apareció una camilla cruzando el pasillo empujada por nadie. El carro de curaciones, ordenado como para auditoría. Y en un cuadro, solo un instante, un borde de falda antigua saliendo del 214 hacia el 206. La jefa me ordenó regresar con mi paciente. Al entrar, doña Carmen abrió los ojos y sin verme dijo con voz de niña: ya puedo irme, ya me peinaron. Miré su cabello, acomodado hacia un lado con precisión de domingo. Entendí. Hay dos despedidas en un hospital. Las improvisadas a prisa y las que alguien prepara con amor fanático por el detalle. La planchada pertenece a las segundas. Se acercó a la mesa y tomó, sin tocar, la receta que yo había dejado mal doblada. El papel se enderezó solo, como si una tabla caliente pasara encima. Aquí te dejo mi micro gancho. No todo lo que hacemos a tiempo salva. A veces, hacer perfecto un último detalle es la forma más alta de respeto. ¿Has sentido que alguien te acomodó la almohada antes de un adiós que no querías? Entonces ya sabes en qué punto estoy y lo que estoy a punto de decidir. Cuando la curva del monitor se quebró y el silencio se volvió pesado, la puerta del 206 quedó entreabierta. Vi a la planchada inclinarse con el gesto exacto de quien alisa una sábana por última vez. No lloré. No me moví. Solo dije: te prometo no volver a correr por protocolo sin mirar a la persona. Entonces ocurrió el giro que me marcó. En mi bolsa traía una receta vieja, la primera que firmé como interna, la que tuvo un cálculo torpe que por suerte no dañó a nadie. Quise romperla para dejar atrás ese error, pero, al tensarse la hoja como si la plancharan, sentí que debía guardarla. El residente tocó mi hombro. Dijo con una voz que no sabía si era regaño o consuelo que el 214 estaba vacío. La jefa añadió que, aún así, alguien había pasado un carro por el pasillo y dejó todo impecable. No pregunté más. Acompañé a la familia de doña Carmen lo mejor que pude. En la capilla del hospital di las gracias en silencio. No pedí que la planchada no volviera. Pedí estar a la altura cuando lo hiciera. Esa petición tuvo respuesta días después. En la bolsa de ropa limpia encontré mi bata con un doblez en el cuello que nadie usa ya. Dentro, una flor pequeña de tela cosida con puntadas minúsculas. No decía mi nombre, pero sabía a quién iba dirigida. Desde entonces, cada vez que un elevador se abre solo y marca un piso que no existe, huele a almidón. Y yo, que antes corría para llegar primero, ahora me detengo a alisar una sábana y a mirar a la persona que la ocupa, por si la perfección vuelve a enseñar. No te doy un cierre absoluto. Prefiero dejarte con la verdad incómoda que aprendí esa noche: la muerte no siempre es un portazo, a veces es una mano que sacude una arruga hasta que queda lisa. Si en tu casa, en tu trabajo o en una guardia sentiste ese olor limpio que llega sin motivo, cuéntamelo en los comentarios. Escribe si te tocó conocer a alguien que dejó todo impecable antes de irse. Si quieres la segunda parte, donde contaré lo que vi en las cámaras del piso clausurado y por qué algunos creen que su historia comenzó con un voto roto, suscríbete y deja tu like. Quiero leer si prefieres que el siguiente video sea sobre el niño que pide agua en pediatría o sobre la señora de negro de terapia intensiva. Ahora mismo el elevador suena. Se abre, vacío. Marca un número que no existe. El olor a almidón entra al pasillo como una ola quieta. Tengo una hoja entre las manos, sin arrugas. Y una decisión que tomar. El niño que pide agua en pediatría. Si en plena madrugada una voz de niño te dijera con un hilo de sed: ¿me das tantita agua?, ¿tú abrirías la puerta aunque el pasillo estuviera vacío y el vaso amaneciera mojado sin que nadie lo tocara? Yo dije que no creía en eso hasta que me hablaron por mi nombre desde una cuna clausurada. Si alguna vez, en un hospital, escuchaste pasos pequeños donde no hay niños, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia y comparar detalles con lo que voy a revelar hoy. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like.
Este canal es para quienes quieren entender lo que ocurre cuando la ciencia apaga la luz y la fe enciende otra. Si te quedas, prometo enseñarte señales que pueden salvar a alguien y rituales que, aunque parezcan simples, sostienen a una familia rota. Trabajo en pediatría de un hospital que huele a alcohol, talco y dibujos pegados con cinta. Ahí los días se miden por sonrisas ganadas y las noches por monitores que marcan el pulso de la esperanza. Ese turno, la sala estaba tranquila, un silencio inquieto, como si los peluches respiraran. Revisaba la hidratación de un niño con gastroenteritis. Apreté con 2 dedos la piel del dorso de su mano, tardó un segundo de más en volver. Anoté mentalmente que ajustar. Mientras registraba, escuché el arrastre de unas sandalias minúsculas, esas con suela de foamy que dejan huellas de caricatura. Miré el pasillo. Nadie. Entonces sonó, clarito, al nivel de mi hombro, ¿me das agua? No era un eco. Tenía la entonación de un niño que sabe pedir permiso. Miré la estación. Mi compañera alzó las cejas, igual de tensa. La voz vino de la zona de cunas donde un cubículo llevaba semanas sin usarse. La placa de acrílico decía un nombre y debajo, con plumón borrado a medias, la palabra alta. Nadie duerme en esa cuna desde que cambió la norma de aislamiento. Nadie, pero ahí se quedó el móvil de estrellitas que giraba si alguien pasaba rápido. Ahora giró solo, lento, como si el aire estuviera pesado por la sed. Me acercó el recuerdo de mi abuela diciendo que a los difuntos se les pone agua, que el agua guía y consuela. Tenía el vaso transparente que usamos para medicación. Lo sostuve con la mano temblorosa y sentí frío en los dedos, como cuando abres el refrigerador de un hospital. No dije nada. Coloqué el vaso en la repisa de la cuna. Afuera, el pasillo se quedó sin ruido, como si hasta los fluorescentes detuvieran el zumbido. A los pocos segundos, el plástico sudó. Ya sé que el agua suda por la diferencia de temperatura, pero esta vez la condensación formó una línea curva, idéntica a la marca de una boca pequeña. Volví a mirar el pasillo. Nadie. En el monitor de al lado, el ritmo bajó su aleteo y se estabilizó justo cuando el vaso dejó de perlear. Quise pensar que era pura sugestión. Aún así, pregunté en la estación si alguien conocía esa voz. Me contaron una historia que los nuevos prefieren escuchar al mediodía, con luz. Un niño llegó deshidratado un día de calor brutal. Venía de lejos, con fiebre y la boca seca que no perdona errores. Aún con todo nuestro esfuerzo, su cuerpo eligió descansar. La enfermera que lo cuidaba le prometió nunca más olvidar un vaso de agua en esa cuna. Ella se fue a otro hospital. La promesa, al parecer, se quedó. Esa noche la promesa se activó. Cada vez que el pasillo quedaba solo, un vasito aparecía con media luna de agua y la marca húmeda de un beso pequeño. Pude haberlo ignorado, pero en pediatría aprendí que el miedo a lo inexplicable no es nada comparado con el miedo de una madre que escucha una tos y no sabe si es la peligrosa. Decidí seguir el hilo. Me puse a revisar hidrataciones con una disciplina que hasta a mí me sorprendió. La primera señal rara fue un pitido que anunciaba una oclusión en la línea. Fui, acomodé el brazo del pequeño y, cuando volteé, el vaso que dejé en la cuna vacía ya no estaba en su sitio. Lo encontré sobre el buró de un cuarto vecino. Alguien lo había movido con cuidado. Otra vez la marca de la boca. Y un susurro, bajito, como cuando el sueño se pelea con la fiebre, gracias. Hay palabras que abren puertas. Gracias abrió la mía. Entonces empezó la parte educativa que nadie te enseña en la escuela. A un niño sediento se le tranquiliza también con ritual. Les conté a los padres cómo identificar labios resecos, pliegue que no regresa, mirada sin brillo. Les hablé de sueros, electrolitos y, sí, del agua como símbolo. No para sustituir tratamiento, sino para acompañarlo. Noté que lo entenderían mejor si compartía la verdad tal cual la vivía. Mientras hablaba de signos clínicos, el móvil de la cuna vacía dio 2 vueltas precisas. 2 vueltas, 2 cuartos con deshidratación incipiente.
Fui a ambos. En uno, ajusté flujo. En el otro, pedí cambio de solución. No me creyó el residente hasta que el niño dejó de quejarse gracias a un gesto mínimo. No aplaudimos. Solo respiramos mejor. Aquí va un micro gancho. Lo más útil que me dejó esa voz no fue la anécdota, fue una técnica invisible. En adelante, cada vez que el vaso amaneció con marca de boca, encontré a un pequeño que necesitaba que alguien viera más allá del protocolo. Y cada vez que el vaso quedó perfectamente seco, tuve que prepararme para una despedida. Esa relación se repitió demasiadas veces como para llamarla casualidad. Pero faltaba la prueba que nadie quiere. En el pizarrón de cambios de turno se acumulaban notas con mi letra indicando ajustes que coincidían con la aparición del vaso. Mi compañera, que es más valiente para pedir que para creer, me retó a documentarlo. Lo intentamos con el celular, pero todos sabemos que esas cosas se toman su tiempo para no salir en pantalla. Lo que sí quedó fue un registro de cámaras donde el reflejo del pasillo mostraba, durante segundos, una silueta a la altura de una baranda infantil. Te juro que pensé guardar ese video para mí. No por miedo, sino por respeto. Todavía no lo muestro. Antes de llegar a ese punto, te pido algo. Si este relato te está dando la piel erizada y valor para mirar lo que otros no, suscríbete ahora y deja tu like. Lo que está por pasar fue la noche en que Pediatría eligió hablar con Sed y yo tuve que contestar con agua y con algo más. Esa guardia cayó una tormenta que parecía querer lavar el edificio completo. Cuando llueve así, la presión barométrica cambia y los monitores hacen caprichos. A los pocos minutos, el botón de llamada del cubículo vacío se iluminó. Fue un punto rojo pequeño, firme, el mismo que nos obliga a correr si suena en un cuarto ocupado. Me acerqué y escuché a Bran, por favor, tengo mucha sed. No grité. Pegué la frente al acrílico y dije si estás aquí conmigo, ayúdame a ver a quién debo ir primero. El móvil de estrellitas giró 1, 2, 3 veces. A la tercera, la luz del cuarto al fondo titiló. Corrí. Una niña con catéter recién colocado estaba pálida. El cálculo de mantenimiento se había quedado corto por la fiebre. Lo corregí con el aval de la jefa, que llegó justo cuando el vaso de la cuna vacía se entibió entre mis manos. La niña cambió de respiración, esa que suena a alivio tibio después de la sequía. Hasta ahí, la historia parece un tejido fino de coincidencias. El giro llegó cuando apareció la madre del niño de la placa, la que a medias decía alta. Venía a donar juguetes y libros. Nadie le avisó de mi turno, pero vino con una bolsa de vasos nuevos. Dijo que cada año trae los que a su hijo le faltaron. No lloró. Sonrió con la boca apretada. Me pidió que pusiera uno en la cuna de la placa. Lo hice. El plástico claro parecía más liviano que los demás, como si ya supiera el camino desde la repisa hasta una boca. Al acomodarlo, el aire se puso frío y un olor a lluvia se coló por la ventana aunque seguía cerrada. Micro gancho, la madre dejó un papel doblado con letras de trazo infantil. No era de ella. Era la copia de una carta vieja donde el niño, con su propia mano, había escrito me gusta el agua con hielitos y las historias con final feliz. La guardé en el cajón de la estación. Hay papeles que son agua para el espíritu. No imaginé que horas después alguien intentaría romper ese equilibrio. Un familiar desesperado, con miedo de perder a su niña, nos enfrentó a gritos. Dijo que si el vaso aparecía mojado otra vez se iba a llevar a su hija del hospital. Nos acusó de supersticiosos, de distraernos con cuentos. Lo escuché porque la rabia también es sed. Cuando se fue, me quedé sola con la cuna vacía y el vaso que ahora estaba seco, tan seco que el plástico crujía. Supe lo que eso significaba. Fui al cuarto de un niño que llevaba días luchando entre antibióticos y canciones de su papá. Él me miró con esos ojos enormes que piden lo que todavía no saben nombrar. Le alicé la sábana y le humedecí los labios. El monitor marcó esa línea perfecta que a veces precede lo inevitable. No llamé a la leyenda. Hice lo que me corresponde.
Apreté manos, organicé tiempos, guié a la familia a la capilla donde el silencio no duele tanto. El final que te debo no es redondo. Es doble, como casi todo en pediatría. Trágico, porque esa noche la cuna volvió a quedarse sin dueño y el vaso amaneció vacío sin marca de boca. Abierto, porque a la misma hora, en la sala de espera, la madre del niño de la placa dejó otro paquete de vasos y un dibujo donde dos figuras, una grande y una chiquita, sostienen un vaso entre ambas. A veces la sed no se quita, se comparte. Cuando pasé junto a la cuna, encontré, sobre la repisa, una palabra escrita con condensación que no pudo venir de la nada: sigue. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios si alguna vez sentiste que alguien te pedía agua sin estar. Quiero leer tu experiencia. Y si quieres que te muestre el reflejo que quedó en cámaras y el ritual que implementamos con las familias para honrar la sed de quienes ya no duermen aquí, suscríbete y deja tu like. Estoy pensando contar en el siguiente video la historia de la señora de negro de terapia intensiva o la de la monja del pasillo largo, donde una vela avisó lo que nadie se atrevió a decir. Tú decides. Por ahora, vuelvo a mi ronda. El móvil de estrellitas gira lento, 1, 2 veces. En la repisa, un vaso nuevo espera. Y yo, que antes repartía agua sin pensar, ahora escucho primero, por si la voz vuelve a decirme, con la timidez de los que no tienen sed de escándalo, me das tantita. La monja del pasillo largo. Si caminaras de noche por un hospital que antes fue convento y vieras una sombra blanca deslizarse pegada al muro, sin pisadas y sin reflejo, ¿seguirías su hábito hasta el cuarto donde se apagan las velas o huirías antes de escuchar tu nombre? Yo elegí seguirla y desde entonces entiendo por qué algunas puertas se cierran solas cuando el alma decide irse. Si te ha pasado algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia y comparar señales con lo que voy a confesarte hoy. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like. Aquí contamos casos reales con respeto y con herramientas para reconocer lo que no se explica con manuales. Si te quedas, voy a darte claves espirituales y prácticas para acompañar a alguien en el límite donde la ciencia se queda corta y la fe abre otra puerta. Trabajo como enfermero de guardia en un hospital del centro del país que huele a cloro y a incienso viejo. Donde hoy está urgencias, antes estuvo el coro de monjas. A veces, cuando las luces bajan y el silencio se vuelve columna, se escucha un rezo sin voz que avanza por el pasillo largo. Los viejos del turno le dicen la hermana del anuncio, otros la monja del pasillo. Dicen que no viene a asustar, sino a señalar. Yo lo dudé hasta que me llamó por mi nombre desde un cuarto con cortinas cerradas y crucifijo inclinado. Esa noche el pasillo parecía esperar algo. La humedad pintaba sombras en la pared y los monitores respiraban a destiempo, como si copiaran un ritmo ajeno. Yo iba con la carpeta de medicamentos cuando sentí olor a cera recién apagada. En el muro, al nivel del zócalo, corría una sombra que no era la mía. Avanzaba sin tocar las puertas, pero se detenía un segundo frente a cada placa con nombre. No era brincoteo de luz. Era intención. Me quedé quieto. Entonces, desde el fondo, una figura blanca se recortó contra la penumbra y levantó la mano. No saludó. Señaló un cuarto y siguió. Yo la seguí. En el dintel, el aire estaba más frío, y dentro una mujer mayor susurraba: no me dejen sola, no todavía. No eran delirios. Era una petición. Ahí supe que el hábito no anuncia muerte por capricho. Anuncia lo que debemos ver sin cerrar los ojos. El origen de esa presencia se cuenta en voz baja. Cuando el edificio aún era convento, hubo una epidemia. Una hermana joven hacía turnos interminables, cambiando vendas y rezando con los que ya no podían hablar. El último día la encontraron sentada en el suelo, con las manos en oración y la mirada fija en una vela consumida. No se fue por miedo, se fue de cansancio. Desde entonces, dicen, camina el mismo pasillo buscando cuartos donde falta una mano o un oído que diga: aquí estoy. Las cámaras no la captan. Lo que sí registran es la caída simultánea de temperatura cuando se detiene frente a una puerta.
Yo no era de creer. Aprendí a confiar en lo medible, en el goteo exacto, en la curva que sube y baja con lógica. Pero las guardias largas te enseñan idiomas nuevos. Hay signos que no están en los libros. Olor a cera sin vela a la vista. Crucifijos que se ladean hacia el lado del paciente que necesita hablar. Cortinas que se sumen como si alguien se recargara para escuchar. Esa noche, además de la sombra, apareció un sonido antiguo de rosario que no choca sino cuenta. Me guió hacia un cuarto donde un hombre robusto intentaba bromear con sus hijos mientras les escondía el miedo. La monja se detuvo frente a su puerta. Yo entré. Le tomé la mano. Le expliqué lo que las palabras a veces evitan. Le pregunté si quería que llamáramos a su esposa que llevaba horas en la capilla. Me dijo que sí sin orgullo. Fue el sí más valiente que escuché en años. Aquí está la parte educativa que nadie te dice con claridad. Acompañar no es solo ajustar sueros. Es traducir. Aprende a leer manos que sudan frío, miradas que piden despedirse sin que el cuerpo aún se rinda, respiraciones que cambian de ruido. Aprende también a reconocer los rituales que sostienen. Un agua bendita discreta. Una canción baja. Un perdón en voz de quien nunca se atreve. Esa noche la monja me enseñó a descifrar señales. No con milagros. Con disciplina y presencia. Conforme avanzó la madrugada, la hermana repitió su recorrido. Se detenía frente a ciertas puertas y seguía de largo en otras, como si leyera una lista invisible. En la estación, mis compañeras empezaron a notar el patrón. Cuando ella se detenía, al poco rato llegaba el familiar que hacía falta o aparecía el médico que llevaba horas sin asomar. No era teatro. Era una coreografía antigua que empujaba a cada uno a su sitio. Yo solo obedecía ese mapa discreto. En un cuarto, un niño dormido apretaba un escapulario en el puño. En otro, una mujer joven tenía la mirada clavada en el techo buscando valor para no llorar frente a su madre. En ambos, la sombra pasó como brisa y el aire se volvió más claro, como cuando abres la ventana después de una tormenta. De pronto, desde el extremo del pasillo, escuché mi nombre. No fue un grito. Fue una campanada en el oído. Miré y la figura blanca estaba inmóvil, señalando un cuarto aislado. El letrero de la puerta pedía entrar con bata y mascarilla. Dentro, un hombre en terapia intermedia elevaba y bajaba el pecho de forma irregular. Sus manos buscaban algo. En su buró había un rosario enredado que nadie había querido tocar. Lo desenredé con cuidado y se lo puse en la mano. Sus dedos lo reconocieron como se reconoce un camino. El monitor dejó de volverse loco. No es magia. Es descanso. Cuando un cuerpo deja de pelear con la cabeza, hasta los aparatos dejan de pelear con la lectura. Antes de acercarnos al punto de no retorno, te pido algo. Si lo que te cuento te está abriendo ojos y piel a señales que quizá ya viste, suscríbete ahora y deja tu like. Este proyecto existe porque ustedes lo empujan. Y lo que voy a narrarte a partir de aquí no solo te va a erizar, también puede darte una herramienta concreta para acompañar a quien amas cuando llegue esa hora silenciosa que nadie quiere nombrar. Lo que viene es el borde mismo del pasillo, donde la monja decide detenerse frente a la puerta menos esperada y yo tengo que elegir entre protocolo o fe. El pasillo se quedó sin zumbidos, como si alguien apagara el mundo un segundo. La hermana se detuvo frente a la habitación donde estaba don Aurelio, un paciente conocido por su terquedad y por su risa grande. Días antes, había jurado que saldría caminando para ver nacer a su nieta. Esa noche la luz del cuarto parecía más baja, y el crucifijo estaba apenas inclinado hacia su lado. Entré con esa sensación de que no hay tiempo que perder y tampoco palabras para adornar. La familia estaba afuera, discutiendo lo de siempre cuando el amor se confunde con miedo. Uno quería firmar alta voluntaria. Otra pedía esperar. Yo pedí silencio. Les dije entren uno por uno y díganle lo que nunca dicen cuando hay prisa. No promesas. Verdades cortas. Te amo. Te perdono. Perdóname.
Te espero en el recuerdo. Nos vemos en la mesa. Mientras tanto, la monja no se movía del marco. No invadía. Señalaba. En mi bolsillo sentí algo frío. Era un pequeño crucifijo de metal que no era mío. Quizá se me había caído antes. Quizá me lo habían puesto. Lo coloqué bajo la almohada, no para llamar milagros, sino para que don Aurelio no se sintiera desprotegido en esa frontera. Su respiración bajó el volumen. Los párpados dejaron de temblar. Cuando entró su esposa, la hermana dio un paso hacia atrás, como cediendo la escena. Mi trabajo era sostener sin estorbar. Ella le habló al oído con palabras que eran puro presente. Aquí estoy. Me acuerdo de cuando me llevaste a bailar. Gracias por enseñarme a reír. Si quieres irte, te acompaño. Si quieres quedarte, luchamos juntos. Micro gancho. Afuera, alguien empezó a rezar en voz baja una oración que no estaba en el folleto. Era la abuela, que traía en la bolsa una medalla antigua. La puso en la mesita. El aire olía a cera sin haber velas. Los monitores de 3/4 más se sincronizaron en un pulso suave. La hermana miró al fondo del pasillo. Y entonces sonó la alarma de código de otro cuarto, uno donde nadie esperaba nada urgente. Tuve que elegir. Seguir a la monja o correr hacia el pitido. Elegí correr. Creí que la perdía. En la esquina, sin embargo, vi su hábito doblar hacia el cuarto de la alarma. Mi elección no la había dejado atrás. Me iba guiando. El protocolo y la fe, por una vez, caminaban juntos. El cuarto de la alarma era pequeño y estaba en penumbra. Dentro, un hombre joven, operado días antes, respiraba como si cada aire fuera préstamo. Su madre le sujetaba la mano con torpeza. Nunca había sabido qué decir en esos momentos. Me miró como se mira a quien trae la última palabra. Yo no la tenía. Lo que sí tenía era el mapa de la hermana. Le pedí a la madre que acercara la silla hasta tocar la cama con la rodilla. Le pedí que hablara de la primera vez que lo vio reír. Ella obedeció. Le dije que si tenía pendiente un perdón, lo dijera aunque fuera sin ver. Lo dijo. El monitor cambió una vez más y luego bajó a un ritmo casi tan sereno que dolía. La hermana se quedó en la puerta, sin entrar. A veces su señal no es para el que se va, sino para el que se queda y no sabe cómo. Quisiera decirte que todo acabó con un milagro. No fue así. El final de esa guardia fue trágico y verdadero. Don Aurelio se fue poco después de que su nieta naciera en otra ciudad. Nadie fingió esperanza falsa. Nos abrazamos con el respeto de quien entiende que acompañar bien también es una forma de victoria. Al joven del cuarto pequeño logramos estabilizarlo una hora más. La hermana ya no estaba. En mi bolsillo, en cambio, apareció un hilito blanco, como de hábito antiguo, enredado con el crucifijo. No lo guardé por cábala. Lo guardé para recordar que hay pasillos que se caminan con pasos visibles y con otros que solo suenan en el alma. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste una presencia que te empujó a decir lo que estabas callando en un hospital. Quiero leer tu historia. Si este relato te dejó con la piel de gallina y con herramientas para mirar distinto, suscríbete y deja tu like. Estoy pensando contar en el siguiente video la historia del quirófano donde las pinzas tintinean solas o la de la señora de negro que toma la mano en terapia intensiva justo antes de la caída de temperatura. Tú decides con tu comentario. Yo, por ahora, vuelvo al pasillo largo. El piso brilla como si alguien hubiera pasado una escoba de luz. No veo a la hermana, pero el olor a cera me dice que no estoy solo. Y mientras anoto el último medicamento, siento un roce en la manga, tan leve como una bendición. Quirófano 3 a las 3:33.
Si una voz sin cuerpo te dijera desde el intercom viejo prepara mesa estándar y una sombra alisara las sábanas del quirófano vacío con la obsesión de una maestra, ¿te atreverías a operar ahí o pedirías traslado aunque se rieran de ti en todo el hospital? Yo elegí entrar, y desde esa noche entendí por qué el reloj del quirófano 3 siempre se detiene en la misma hora exacta como si marcara una deuda. Si alguna vez escuchaste instrumental tintinear solo o viste una lámpara moverse sin corriente, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia y comparar señales con lo que voy a confesarte hoy. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like. En este canal contamos casos reales con respeto, pero también te doy herramientas prácticas y espirituales para reconocer señales que pueden salvar a alguien cuando la técnica ya no alcanza. Quédate, porque hoy te mostraré cómo leer un quirófano cuando el aire habla y cómo no romper un silencio que sostiene una vida. Soy enfermero instrumentista en un hospital del centro del país. Aquí aprendí que el quirófano es un templo con reglas claras. Nada sobra, nada falta. El conteo de gasas se canta como un rezo, el bisturí se entrega como promesa y el silencio no es ausencia, es escucha. Desde que llegué me advirtieron del quirófano 3. Dicen que ahí una vez falló la luz en medio de una cirugía y el equipo completo improvisó a oscuras guiado por una voz que no estaba en la sala. Otros dicen que fue un incendio de tablero hace décadas. Sea cual sea el origen, el patrón se repite. Cuando el reloj marca 3:33, la lámpara central baja un tono, el aire laminar suena diferente y el instrumental vibra lo justo para hacerse notar. La primera vez que me tocó turno ahí, la mesa quirúrgica estaba impecable. No impecable de rutina, impecable de obsesión. El triángulo de campos quirúrgicos estaba doblado con un ángulo imposible, igual al de los manuales antiguos. En la charola, las pinzas Cook alineadas como soldados, las alis con la presión exacta del resorte, el mango de bisturí con hoja del número correcto. Juraría que olía a yodo de otra época, ese que mancha de café las manos. Pregunté quién montó la mesa. Nadie. Revisé el reloj de pared. Detenido, clavado en esa hora prohibida. Lo toqué. Avanzó un minuto y volvió a detenerse. El intercom chisporroteó y una voz átona dijo en volumen bajo abre más alto, falta luz. Ese fue el primer saludo. Te hablo en primera persona porque lo que sigue no es herencia de pasillo, es lo que mis manos vivieron. En quirófano uno aprende a desconfiar del miedo y a obedecer al detalle. Esa noche teníamos una colecistectomía de urgencia. El cirujano titular es de los que no creen en nada que no esté en una guía internacional. Entró riendo cuando me vio incidir sobre los pliegues perfectos del campo. ¿Haces origami?, me dijo. Tragué la respuesta. Revisé el conteo con mi circulante. 3 compresas grandes, 10 gasas, suturas, trocar, succión, sonda, todo correcto. Cerramos puertas. Música apagada. Solo ritmo de monitores. Empezamos. Al primer trazo de la piel, la lámpara hizo una respiración. Un leve pulso de luz, como si la corriente se retirara y regresara con un suspiro largo. No bajó el voltaje del resto del piso. Solo de esa lámpara. El cirujano chasqueó la lengua. Yo enfoqué con el codo y con el alma. El aire laminar cambió de sonido, un zumbido más grave, como cuando un avión desciende. El intercom volvió a encenderse en un chisporroteo discreto. En ese exacto instante, sentí que el mango del bisturí se me afirmaba en la palma, no por fuerza, sino por ajuste, como si una mano antigua me corrigiera la pinza. El primer plano salió hermoso, limpio, sin una gota fuera del campo. Lo racionalicé. Dirá su gestión. Yo también lo dije. Hasta que el conteo intermedio marcó una gasa de más. Conté en voz alta. Mi circulante repitió. El cirujano rezongó. Abrí la boca para decir error de mesa cuando la gasa extra apareció doblada en esquina, fuera del campo, al borde de la mesa auxiliar, como si alguien la hubiese retirado a tiempo y dejado ahí para que la viéramos. Nadie la tocó. No nos sobraba personal para bromas.
La respiración de la lámpara volvió a hacerse presente. El titular me miró y no hizo chiste. Solo dijo sigue, pero no te adelantes. Aquí te dejo una clave útil para cualquiera que entre a quirófano o a una situación límite. El cuerpo y los objetos te hablan. Si una lámpara respira, si una compresa aparece donde debe, si el aire cambia, no te distraigas con la historia fantástica. Reconoce el patrón y actúa a favor de la vida. Esa noche, cada vez que la luz bajaba 1 grado, ocurría un gesto invisible de corrección. Un separador que se acomodaba solo, una gota que no llegaba a caer, un sonido de succión que avisaba antes del charco. Parecía un director de orquesta marcando entradas desde otro tiempo. Pasó lo que temíamos. El monitor del paciente hizo un descenso breve en la presión. Nada catastrófico, pero lo suficiente para sentir el vacío en el estómago. Avisé con voz neutra. El anestesiólogo ajustó gases. El zumbido del aire laminar se volvió grave, más grave, como si el techo se hubiera acercado. El reloj de pared, que minutos antes no obedecía, hizo avanzar la aguja hasta clavarse de nuevo en esa hora. La voz del intercom, limpia, dijo una sola palabra que me heló la espalda: cierra. No era el momento de cerrar. Faltaba revisar sangrado fino. Faltaban suturas. Faltaba el ritual de seguridad que repetimos como mantra. Pero esa palabra no ordenaba acortar, ordenaba respetar el punto de inflexión. La obedecimos a nuestra manera. Hicimos revisión compulsiva. Yo pasé la compresa suave por los bordes como quien peina un cabello delicado. Fue ahí cuando la tela se tiñó lo justo. Un hilo de sangre nacía de un punto que no se veía con simple vista. El titular iba a pedir más luz. La lámpara se adelantó. Bajó, enfocó, se quedó. Yo entregué clip hemostático con precisión de quien entrega una llave. El cirujano lo asentó donde nadie lo esperaba. El sangrado se dio como si alguien hubiera soltado una cuerda tensa. Microgancho. A partir de ese instante, el quirófano 3 no se conformó con salvarnos de un error. Empezó a cobrarnos atención. Cada negligencia microscópica era señalada con el pulso de la lámpara. El intercom dio otra instrucción franca, sin emoción, como leen los viejos jefes de enfermería las listas de material. Cambia guantes. El titular iba a ignorarlo. Yo ya estaba extendiendo el par. No por obediente, por respeto. El guante había rozado una superficie límite. Nada dramático, pero suficiente para que una mano obsesiva lo notara. Al terminar el plano final, el zumbido subió a su tono habitual. El reloj avanzó. Todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Antes de ir al punto de no retorno, te comparto la parte educativa que te prometí. El ritual salva. En quirófano, el conteo no es capricho, es magia concreta. El campo no es tela, es frontera. La lámpara no es lámpara, es ojo. Si un día te toca acompañar a alguien en una sala así o en cualquier situación donde la vida penda de un hilo, recuerda esto. Los viejos protocolos se parecen a rezos por una razón. En el borde, lo humano y lo invisible trabajan juntos cuando les das orden. La prueba mayor llegó una semana después, guardia de tormenta. Se cayeron líneas en medio hospital y la única sala lista era el quirófano 3. Trauma abdominal. Paciente joven. No había tiempo para cambiar de piso. Entramos con lo puesto y con un miedo que olía a metal. El reloj ya nos esperaba clavado en la misma hora maldita. La lámpara hizo su respiración. El aire laminar bajó un tono como quien pide silencio. La camilla traía un charco de noche en los ojos del paciente y un jadeo de motor viejo. Nos miramos y nadie dijo chistes. El titular ordenó incisión amplia. Yo abrí mesa con rapidez limpia. La charola tintineó como si saludara a alguien que no veíamos. La voz del intercom volvió y no me pidas que jure que no fue mi imaginación porque la escuchamos 3. Dijo con una calma quirúrgica que no admite debate: 2 pinzas mosquito encima, una cabe suelta, sutura preparada.
Lo hicimos. Entonces el monitor hizo un descenso bruto. No catastrófico, pero feo, de los que te sacan el color de una cachetada. El cirujano pidió succión. La succión llegó sola a mi mano antes de que la buscara, como si alguien la hubiera acercado desde el borde de la mesa auxiliar. El sangrado salía de un punto escondido bajo un arco que la lámpara no alcanzaba. Yo levanté separador y no bastó. El aire laminar subió un semitono, la señal. Abrí la boca para pedir manos cuando la sábana se tensó hacia un lado, justo el centímetro que liberó el ángulo correcto. El titular colocó el clip donde ninguna guía habría señalado. Cesó esa fuente. El anestesiólogo respiró con nosotros. Aquí va mi petición justo antes del clímax. Si esta historia te está sosteniendo el pulso y te está dando algo más que miedo, suscríbete ahora y deja tu like. Lo que voy a contarte a continuación es el giro que algunos niegan porque implica aceptar que un quirófano también puede decidir. Y te puede dar una herramienta concreta para actuar cuando el pánico quiera mandar. Quédate, porque lo que sigue es la condición que el quirófano 3 puso sobre la mesa y el precio que cobró por su ayuda. Mientras cerrábamos, el conteo de gasas no cuadró. Faltaba una. Congela la sangre. Buscar una gasa en ese punto es como buscar una palabra en medio del ruido. El titular sudó sin admitirlo. Mi circulante me miró con un no puede ser. Abrí la boca para pedir radiografía cuando la lámpara bajó 2 dedos más. El campo hizo una ola mínima, apenas una respiración de tela. La gasa apareció, seca, doblada con el mismo ángulo imposible, sobre la esquina de la mesa auxiliar. No podía estar seca. No podía estar afuera. No podía estar tan bien doblada. Nadie la había tocado. El intercom dijo por última vez, con una voz que sonaba a lista de control completa: cierre sin prisa. Cerramos con una serenidad que no merecíamos. El paciente salió vivo de la sala. Lo subimos a recuperación con signos estables. Creí que esa era la victoria y el final. Me equivoqué. Horas más tarde, el residente que nos asistió salió del hospital en moto para relevarse en otra sede. Juró que regresaba al día siguiente con birria para todo el equipo. No regresó. Un choque absurdo a la vuelta, en la esquina, sin culpables, sin explicación. La hora aproximada, la misma que el reloj del quirófano 3 obstina en marcar. En su casillero, encontramos un papel con una lista de material que él mismo había escrito con letra grande y pulcra como de clase antigua. Al final, 3 palabras subrayadas con regla invisible: nunca dejes nada. Esto que te digo no es para inflar leyendas. Es para honrar un código. Desde esa noche, cada vez que me toca el quirófano 3, entro con 2 cosas en mente. La técnica puede salvar. El ritual puede sostener. Y a veces, sin pedir permiso, alguien del otro lado exige que todo esté perfecto como condición de su ayuda. El precio lo decide la sala, no tú. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si has sentido que una habitación te habla con reglas propias. Dime si quieres que el siguiente video sea sobre el código azul sin paciente o sobre la señora de negro que toma la mano en terapia intensiva y baja la temperatura minutos antes de que cambie la historia. Suscríbete y deja tu like para que esta comunidad crezca y aprendamos juntos a escuchar cuando el aire quiere decir algo. Yo vuelvo al pasillo. El reloj del quirófano 3 ya está detenido otra vez en la misma hora obstinada. La lámpara, quieta, parece aguardarme. Y yo, que ya no me burlo de las respiraciones de luz, entro en silencio, cuento gasas y espero la voz que me diga, con esa serenidad antigua que ya reconozco: abre más alto.